la palabra del Señor. Miren, el miércoles nos predicó el hermano Moisés, hermanos, y hoy voy a terminar la predicación que dejé inconclusa. El domingo vaya a la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Me faltó un punto y medio para terminarlo. Ponga atención sobre lo que vamos a concluir en este tema, amén. Pero vaya a primera carta del apóstol Pablo a Tesalónica, capítulo 5, verso 1 y 3. Acuérdense que el propósito de esta predicación, hermanos, es que estemos apercibidos y despiertos, hermano, en las cosas que están por venir. Amén. Hoy es día de los muertos. ¿Qué pensaba? Y ayer 31, Señor reprenda al enemigo, amén. Tremenda actividad, hermanos. Bueno, vamos a hablar y a concluir acerca del asunto del día del Señor y del rapto de la iglesia. Ahí en primera Tesalonicenses, lo vamos a leer todos juntos, amén. Dice así la palabra, gloria al Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amén. Bueno, vamos a pedirle a quien Jacob, hermano Jacob, hace una oración por la predicación en esta hora. ¿Sí está Jacob, hermanos? Está ocupado, ¿verdad? No lo veo. Israel, haz una oración por la predicación, por favor, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Hermoso Cristo. Misericordioso Dios. Sí, Señor, fluye en mi vida y en mi corazón. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, hermano Israel. Bueno, hermanos, fíjense que les recuerdo que nosotros no tenemos nada que ver con el Día de Muertos, ni con Halloween. Esos días, hermano, si les dicen que hay que llevar a los niños y que hay que llevar un altar ahí van los niños con las cajotas ahí, ¿verdad? Y hermano, esos 2 días, los padres que disfrazan a sus hijos, en el mundo espiritual, esos niños son consagrados para el diablo. Y la gente cree que no. Pero si usted se mete a investigar, hermanos, es algo terrible. Así es que no se les ocurra a sus hijos jamás que vengan a la fiestecita de ¿qué? De muertos, jamás, no lo hagan. Porque los niños son de Cristo Jesús. Y a Él, hermanos, a Él se le ofrecen para que los bendiga. ¿Verdad que sí? Tengan muy en cuenta eso, que no se les olvide. Si no les predicamos de esto cada año, sí se los hacemos recordar. Amén. Pero mire el tema que comenzamos hace, ¿qué fue? Un domingo 2. Uno, ¿verdad? Gracias, hermana Olga. Fue paz y seguridad, la escatología de los últimos tiempos. Y le pusimos a ese tema por título, el día ¿qué? Del Señor. ¿Se acuerdan bien?
Entonces, hermanos, vamos a continuar de esta manera. Primeramente, fíjense bien, yo les hice una proposición, hermanos, el día del Señor, fíjense bien, tarde o temprano se ha de ejecutar, quieran los grandes gobernantes o no lo quieran. Lo quiera el mundo o no lo quieran, el día del Señor y el rapto de la iglesia va a acontecer. ¿Cuántos dicen amén? Es escrituralmente, hermanos, profetizado. Les decía, hermanos, ahí en la oración de transición, hagamos un análisis de este pasaje bíblico escatológicamente. En el primer punto, hermanos, yo les decía que en primer lugar tenemos que analizar acerca del día de Jehová y cuáles son sus acontecimientos escatológicos. Ahí les hablé, amados hermanos, de cómo los profetas, Dios les reveló el día que del Señor, el día de Jehová, de cómo iba a venir, hermanos, destrucción repentina, amados hermanos. Y les hablaba y les decía que Joel en el capítulo 2, verso 10, hermano, él lo registró y él hablaba y decía, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos. Y él dice, hermanos, y el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Eso fue algo del día del Señor, de lo que dijo, hermanos, este profeta. Pero Joel en el 2:11 lo reafirma y dice, ya que, hermanos, aquí se describe, Joel lo describe de una magnitud de acontecimiento por acontecimiento. Pero fíjense bien, esto va a caer sobre Israel y sobre el mundo. Pero también Sofonías, hermano, lo predijo, lo declaró ahí en el 1:14 al 17. Cercano, dice, está el día grande de Jehová. ¿Qué dijo Sofonías? Cercano está. ¿Cómo? Si Sofonías decía cercano está el día de Jehová, entonces ¿a cuánto tiempo estamos de la venida y del rapto de la iglesia? Ya, ¿de acuerdo? Y decía ahí, cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy próximo, amados hermanos. Él decía, bueno, eso les hablé de todos los acontecimientos que serán, hermanos, en el día del Señor. Pero también en Lucas, hermano, el médico registró acerca de este acontecimiento en labios del mismo Señor Jesucristo. Ahí en Lucas 21, 34 al 36. Se lo voy a leer rápido. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones, fíjense bien, no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, lo que está pasando hoy en día, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y luego sigue diciendo, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas, que vendrán. ¿Quién lo dijo? Cristo. O sea, ya esto, hermano, está por cumplirse. Entonces, hermano, les hablé en el primer punto acerca de este día tan importante, pero en el segundo punto, hermano, les hablé acerca de estos tiempos y señales en dos palabras. La primera palabra que es cronos y la segunda que es kairos. Y les hablé acerca ahí del significado, hermanos, para una mejor comprensión de lo que se avecina a esta tierra. Se lo voy a leer rapidito esto. Miren, el apóstol Pablo, al usar expresiones parecidas a las del Señor Jesús en el día de su ascensión,
ahí en Hechos 1:7, y él les dijo: no os toca a vosotros, sabéis los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pablo menciona los tiempos y las ocasiones ahí en el capítulo 5:1, en el pasaje de Tesalonicenses, como lo leímos. Pero fíjense bien, si hablamos de los tiempos y las sazones, la palabra tiempo del reloj, les decía así rápido, es la palabra cronos. Y la palabra cronos, hermano, se refiere a las manecillas del reloj y su marcación en segundos, minutos y y horas. En eso nos regimos nosotros los seres humanos. Recuerden, Dios no se rige en ese tiempo, en el cronos. Muchos predicadores lo han dicho así, pero no. El cronos es aplicable para nosotros los mortales. Digan amén. Entonces fíjense bien, hermanos. Aquí refiriéndose, hermanos, al tiempo de los humanos, del reloj, indica los momentos del tiempo como lo va señalando las manecillas del reloj. Mientras que la palabra kairos se refiere más bien, fíjense bien, a ocasiones y fechas especiales aplicables a la escatología o la ciencia que estudia estos acontecimientos finales. Bien, hermanos, el uso de estas dos palabras nos indican suficientemente que el apóstol Pablo se refería a los últimos tiempos y días, según el versículo 2 ahí del capítulo 5 de Tesalonicenses. Observemos muy bien, fíjese bien, acerca del tiempo y de las ocasiones que menciona Pablo. El Señor Jesús se las instruyó a sus discípulos también. Primero el Señor Jesús les habló de esto a sus discípulos, y después Pablo, hermanos, se la recuerda, hermanos, en sus cartas a los creyentes de la iglesia primitiva. Y dice que estuvieran bien apercibidos, es decir, despiertos. El viernes estuvimos despiertos en una consagración espiritual. No es fácil, hermanos, estar en una veladita de oración, en una vigilia, ¿verdad? En una velada, pues olvídese. Pero fíjese, hermano, si nosotros constatamos esas instrucciones de estar apercibidos, es de lo que dijo o habló Pablo, pero antes lo habló el maestro a sus 12 discípulos, ahí en Mateo, hermanos, 24:42. No, perdón, 24:42, les dijo el Señor Jesús a sus discípulos: velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Tenemos la primera venida del Señor. Cuando Él vino, nació, murió, resucitó y se fue. Digan amén. Su segunda venida, ¿cuál será? Su segunda venida será hacia los cielos. Digan amén. Sucede el rapto de la iglesia y nos vamos con el Señor. Y si morimos antes, pues los muertos se van primero y luego nosotros, ¿verdad? Y su tercera venida es cuando, en el día del Señor. ¿De acuerdo? Entonces son 3 regresos, faltan 2 del Señor Jesús. Y ahí les dijo el Señor Jesús en Mateo 24:42: velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. El maestro quería asegurarse de que sus discípulos, fíjense bien, tuvieran bien impreso en sus vidas esas instrucciones escatológicas.
La escatología, recuerden que es la ciencia que estudia ¿qué? Los acontecimientos ¿qué? Finales. Entonces, ¿cuándo es más aplicable la escatología? En estos tiempos. En estos tiempos, la iglesia, los creyentes tienen que estar bien ¿qué? Apercibidos, despiertos, y estar, hermanos, bien listos en los acontecimientos finales. Digan amén, por favor. Pero miren, hermanos, Lucas 17:24, lo que le dice, hermano, el Señor Jesús a sus discípulos, porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro. Puse otra versión, hermanos. Así también será el Hijo del Hombre en sus días. Es por eso, hermanos, que el arrebatamiento y el día del Señor van muy de la mano. Y estos acontecimientos, el Señor Jesús, no solo su deseo era que los discípulos tuvieran ese conocimiento, sino que también, hermanos, la iglesia primitiva y la iglesia actual, Cristo viene. Pero también, hermanos, el día del Señor viene. El rapto de la iglesia vienen totalmente ¿qué? Y el día del Señor vienen totalmente ligados. Bueno, ¿para qué, hermanos, tenemos que estar apercibidos y listos? Bueno, pues para escapar de ese día temible. ¿Cuántos se quieren quedar a la gran tribulación? Pues nadie. Pues hay muchas congregaciones que sí. Creen que la tribulación va a ser un jueguito. No. Y predican, ¿verdad?, que son postribulacionistas. No, nosotros somos ¿qué? Pre-tribulacionistas. Es decir, nosotros creemos que por muy apremiantes que sean los tiempos, antes de la tribulación, Cristo arrebata a su amada iglesia. Denle un aplauso al Señor. Apremiante totalmente, gloria al Señor. Bueno, aquí nos quedamos, hermanos. Miremos, hermanos, de los tiempos y ocasiones que en nuestros días estamos viviendo. Como ya había avisado el Señor a sus discípulos, Pablo hace notar que el día del Señor vendrá del mismo modo, fíjense bien, que un ladrón por la noche, hermanos, como lo leímos en el verso 2. El rapto y el día del Señor, escuchen bien, vendrá cuando menos se espere. Amén. Pero para tener una idea acerca de esto, miremos, hermanos, tanto como la certeza del rapto y la inminencia del día del Señor, en el original griego, fíjense bien, no dice que vendrá. A veces es importante leer, hermanos, la Biblia hebrea. Usted la puede bajar, hermanos, y la tiene ahí. Y cambia en cierta manera con Reina Valera. Pero esta oración o esta frase en el griego no dice que vendrá, sino más bien que ya viene, para que usted lo pueda comprender en el cronos de los hombres. Para tener una comprensión, yo le decía al hermano Moisés ayer, mire, hermano, es como para poder entender un poquito, nuestra mente es finita, pero para poder entender esto, le puse un ejemplo y le dije, haga de cuenta que usted va a salir del aeropuerto y ya me dice, pastor, ya voy a llegar, ya voy ¿qué? Aterrizando, ya casi ¿qué? Llego. ¿Ya entendieron eso? Hermanos, en el Kairos de Dios,
ya Cristo está aquí. En el crono de los hombres, ay, ya los tiempos, los acontecimientos, hermano, la escatología avisa que ya, pero en el Kairos de Dios, hermano, Él nomás dice ya, y ya está aquí el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Nadie sabe la hora y el día. Esa es la gran diferencia, hermanos. Miren, la construcción gramatical de esta oración, hermanos, del verso 2, se la leo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Vendrá. Entonces a nuestros tiempos, ¿qué? Podríamos decir, ya está aquí. Ya está aquí. Miren, la construcción gramatical de esta oración, hermanos, del verso 2, tiende a poner de relieve eso mismo, ya que dice literalmente, como ladrón en la noche, así viene. Miren, hermanos, el apóstol Pablo no solo dice que viene, sino que también hace una advertencia que ese día del Señor, con su soberanía punitiva o punitiva, amados hermanos, de castigo y de gran juicio, hermanos, la humanidad está mal. El mundo está desviado. El mundo está haciendo a un lado, hermano, los parámetros bíblicos, espirituales y morales. Al mundo ya no le interesan las cosas de Dios. Le interesa el paganismo y las cosas ocultas. Pero a nosotros, la iglesia, nos interesa la palabra perfecta de Dios. Denle un aplauso. Por eso estamos aquí, apercibidos, amados hermanos. Pero esta advertencia, hermanos, que se da de ese día del Señor con su soberanía punitiva de castigo y de gran juicio, hoy tenemos al Señor, escuchen, esto me hace pensar que hoy tenemos al Señor como perdonador, como intercesor. Amén. Tú pecas hoy y Dios nos perdona. Porque Cristo, hermanos, es nuestro ¿qué? Sumo sacerdote, nuestro intercesor. Pero si el ser humano, hermanos, fíjense bien, no aprovecha esa postura del Hijo de Dios como su único medio de salvación o intercesor, si no acepta, hermanos, en estos tiempos al Hijo de Dios, será muy triste. Si no se acepta al Hijo de Dios, las personas del mundo, hermano, como su suficiente perdonador y salvador de su vida, hermano, estos grandes acontecimientos, hermano, que están por llegar, serán sufridos por aquel que no quiere nada de las cosas del Señor. Y por aquellos que están ¿qué? Durmiendo, apercibidos. El Señor Jesús, fíjense bien, hermanos, Él vendrá cuando los humanos, que les decía de quién, de Jared Kushner, el yerno de Donald Trump. Dicen que es una eminencia en pensamiento para traer paz a los gobiernos que están en crisis terribles. Y vaya que sí lo logró, ¿verdad? Trajo una paz en el Medio Oriente, hermanos. Y supuestamente se está gozando de una ¿qué? Una supuesta paz.
Pero Pablo dijo, cuando digan que paz, cuando se hable de qué, de paz y seguridad, vendrá qué, algo tremendo. Dios va a reprender a este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, ¿usted cree que Dios tiene derecho para reprender a este mundo? Vaya que sí. Así como reprendemos a nuestros hijos cuando se portan mal. Dios no tiene derecho, claro, es su creación y son sus seres humanos, ¿cierto o no? Entonces, amados hermanos, el Señor Jesús, Él vendrá. Mire, cuando los humanos crean o se crean más seguros de sí mismos, cuando ellos estén gozando de esa ¿qué? De esa supuesta paz, cuando digan paz y seguridad, bien contentos, bien felices, todo ya cambió. Ay, qué bendita paz. La paz que el mundo da es ficticia, es falacia, es mentira. Amén. Solamente la paz en Cristo es la paz perfecta. Entonces fíjense bien, cuando los humanos se crean más seguros de sí mismos, según hermanos el verso 3 de Tesalonicenses, dice que cuando digan, no dice que cuando haya paz, sino cuando digan ¿qué? Paz y seguridad. Supuestamente hay paz en Israel, pues supuestamente, pero estaba escuchando hace 3 días que acaban de matar a un militar israelí. Se va a desenfrenar de nuevo el asunto. Por eso dice Pablo, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y añade, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No me pregunte de eso porque yo no sé, ¿verdad? Pero yo creo que son muy apremiantes los dolores. Un dolor de una mujer encinta, yo creo que es algo que se clava el dolor muy agudo, ¿verdad? Sí, hermana Lili, ella se alivió, se clava, yo creo, ya, vámonos. ¿Cierto o no? Y yo pienso que ni se pueden mover, ¿verdad? Porque ya, Entonces, ¿de qué magnitud, hermano, va a venir el Señor? Como los dolores, hermanos, ¿hay dolores ahorita? Claro, hay hambres, muertes, hay mártires, hay dolor. Por eso dijo Pablo esto, Dios se lo reveló, el Señor Jesús. El mundo, hermano, está dando de partos, hermano, acontecimientos terribles, dolores de parto. La iglesia del Señor se va, hermanos. Nos tenemos que ir en el nombre de Cristo Jesús. Hay dolor de hambre. Oiga, ¿cómo es posible que nosotros estemos aquí felices y contentos? Y en África, hermanos, en Grecia, en los países musulmanes, hermanos, los cristianos están siendo asesinados nuevamente. Y nosotros tenemos gracia, libertad en Cristo Jesús aquí en México. ¿Usted cree que no es tiempo de venir a la oración y orar por esa gente, por los mártires, por los cristianos en el mundo? Aún en el mismo Gaza, hermanos, hay cristianos, ¿sabía usted? Hay familias cristianas. Entonces, fíjense bien, todas estas gentes que se estarán gozando, hermano, en una seguridad y en una supuesta paz, los malhechores, hermano, los poderosos mandatarios y gobiernos dictadores, hermano, fíjense bien, que no estén de acuerdo con las reglas morales de nuestro Dios, pero que están gozando, hermano, la moralidad del libro de Dios la quieren, hermano, desaparecer. ¿Y sabía que están educando a los niños en Estados Unidos? Mira, si tú te sientes mujer, tú eres mujer.
Y si tu padre te dice que no, repórtalo. Tienes tu derecho hasta cambiar tu qué, tu sexo de sexo. Se les está educando, hey, a los niños. Estamos como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué más señales escatológicas necesitamos? Cuando, hermanos, ya se están metiendo ¿con quién? Con los pequeñitos de Dios. Dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Métete con los niños y Dios va a traer sus juicios. Hermanos, Dios, hermano, los grandes gobiernos, los poderosos gobiernos dictadores, hermanos, están de acuerdo con romper las reglas morales de nuestro Dios. Ellos se sentirán seguros con sus nuevas reglas, con sus nuevas dictaciones. Estarán seguros y confiando, creyendo, hermanos, que toda la humanidad, hermanos, va a tener paz y en un dominio total. Contentos y felices. Pero sorpresa, hermanos, porque todo va a cambiar. Y llegará, hermanos, no el crono de los hombres, sino el kairos de Dios llegará, hermanos, a la humanidad. El día del Señor, del Dios Todopoderoso, está por llegar. ¿Cuántos dicen amén? Están calladitos, ¿verdad? ¿Sí es cierto o no? Estamos analizando. Los poderosos y las gentes, miren, hermanos, Cristo vive. Si yo digo Cristo viene, la iglesia debe de afirmar amén. Usted sabe que hay cristianos que no quieren escuchar este tipo de mensajes. No, ay, no me hable de, pastor, no hable de eso. Al contrario, tenemos que hablar del Apocalipsis para que la gente sepa lo que se avecina. ¿Cuántos dicen amén? Y que entiendan, hermano, todo lo que viene, pero que Cristo los puede salvar, perdonar de sus pecados y llevárselos al cielo. Gloria al Señor. ¿Cierto o no? Sí, es cuando, hermano Moisés, hábleles del Apocalipsis, como Juan lo hacía. Amén. Hermano, los poderosos y las gentes creerán que tendrán la paz, pero esa paz no es la paz de nuestro Señor Jesucristo, ya que no es la paz verdadera, sino que es la paz del mundo y no la de los hijos de Dios. Y esa paz, fíjense bien, es solo una falacia, como lo vemos en Jeremías 6:14. Mire la paz del mundo. Han curado, le está diciendo Dios a Isaías, le está revelando. Han curado la herida de mi pueblo, le está diciendo a los grandes de aquel entonces. Curado la herida de mi pueblo, pero solo, ¿por qué? Por encima, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Nomás le tapan así, le tapan el ojo, ¿qué? Al macho, diciendo que hay paz. ¿Usted cree que hay paz en México? Jamás en el mundo. Pero los gobiernos tratan de dar paz ficticia, como lo hacían en el tiempo de Israel. La palabra, fíjese bien, hermanos, con liviandad o superficial, para que me entienda, significa que la paz de los hombres en forma es superficial y efímera, pero la paz del Señor o de nuestro Dios es poderosa. Esta paz, hermanos,
del hebreo shalom. ¿Se ha escuchado esa frase? ¿Verdad? La usaba mucho el hermano Flavio, la sigue usando. Se congregaba conmigo, pero él es unitario. Yo le hablaba de la Trinidad, muy respetuoso a él. Estuvo congregando muchos años. Y llegaba y me decía, hermano Erasmo, shalom. ¿Verdad? Y yo decía, amén. O a veces llegaba, paz de Cristo. ¿Y cómo cree que yo le decía? ¿Me ponía a discutir con él? No. Pues es que es bíblico. Y yo le decía, amén. Él me decía, paz de Cristo. Y yo le decía, Dios te bendiga, hermano. ¿Entienden eso? Algo tremendo. Esta palabra shalom. A ver, diga shalom. Así más, hágale así más hebreo. Shalom. Suena bonito, ¿verdad? Pero mire, es una palabra que con frecuencia abarca todo lo bueno. Fíjense bien, que la vida puede ofrecer. Cuando yo te digo shalom, es que Dios me está bendiciendo. ¿Cuántos dicen amén? Me está bendiciendo en esta ¿qué? En esta vida. Pero no quiere decir que todas las bendiciones que me da, hermano, esa bendición me vaya a salvar. O me vaya a dar ¿qué? Paz. ¿Sí me expliqué? Muchos están bien bendecidos y no tienen paz. Y no tienen llene. ¿Ya me expliqué? Así. Es una palabra que con frecuencia abarca todo lo bueno que la vida puede, que todo lo bueno que la vida puede ofrecer. Por eso, hermano, no pongamos nuestro corazón ¿dónde? En las cosas de este mundo. En nada, hermanos. No solo significa paz, pero sino que también significa shalom, saludo y prosperidad. Perdón, salud y prosperidad, bienestar y amistad. ¿Amén o no amén? Sí, todo eso es producto, hermanos, escuchen bien, de la bendición que Dios da a su iglesia. ¿Cuántos la tienen? Levanten sus manos, gracias, Señor. Mire, por eso levantamos nuestras manos. Yo recibo, agarro lo que necesito y luego ¿qué? Bendigo. Sí, ese es el asunto. Pero la paz que los gobiernos, hermano, en la tierra tienen, hacen creer que por la paz que ellos dan, se puede tener seguridad. ¿Es cierto eso? No. Por ejemplo, en México hay paz en cierta manera económica, en cierta manera económica sí. ¿Por qué? Porque a los ancianitos, hermanos, de la tercera edad, o que ya pasamos los 65, bueno, yo ya quiero que me los den, todavía no. Pero les están dando ¿cuánto? 6,000, 6,000 pesos cada 2 meses. ¿Sí vive una parejita de ancianitos con eso? Sí. Sus sopitas, ya echamos cuentas mi esposa y yo. ¿Por qué se ríe? Porque estamos viejitos ya. Pero mira esto, el camioncito, esto y, o sea, ya al menos respiras. Ya hay paz de decir que ya hay ¿qué? 6,000 pesitos. Amén o no amén. Pero esa paz te da seguridad. No, Señor. Llegue otro gobierno y me estoy explicando. Y los gobiernos, esa es la paz que ofrecen al mundo.
jamás se va a comparar a la paz de Cristo Jesús. Aleluya, dele un fuerte aplauso al Señor, amén o no amén. Entonces en estos tiempos de escatología, hermano, tenemos la paz, debemos tener la paz de Cristo Jesús, amén. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Haga su casita, pero no haga un castillote, porque lo va a dejar. Allá está la morada preciosa. ¿Cuántos dicen amén? No se acongoje, no se ponga triste. Ay, no tengo casa. No, no, no. Allá tiene una mansión. Y no se va a acabar. Amén. Pero sí hay que esforzarnos, amén. Hermanos, venga lo que venga, se presente lo que se presente, veamos los acontecimientos que estamos mirando escatológico, no importa, la iglesia tiene que seguir caminando. Amén. Pero miren, hermanos, la paz que ellos dan, se puede tener seguridad en unos momentánea, pero es una mentira. Cuando el mundo crea que se ha logrado la paz y que hay seguridad, todo será un caos. Todo será un caos. Todo mundo estarán dedicados a sus actividades habituales, confiados en sus indiferencias, hermanos, ante lo espiritual. Dice el hermano Moisés: pastor, aquí está duro. Sí, hermano, la gente no quiere el evangelio, sí. Ya se dio cuenta él como evangelista, como el grupo de evangelismo. La gente no quiere nada del Señor. Dice el hermano Moisés: los folletos no los quieren, los tiran. ¿Es cierto? Sí, pues yo lo viví muchos años. ¿Pero qué? ¿Qué pasa con eso? No importa. Hay paz en mi corazón cuando tú vas y predicas y entregas un folleto, ¿cierto o no? Y dice: yo ya cumplí en predicar la palabra del Señor. Pero está tremendo. Los hombres no quieren saber nada de Dios. Dios, hermanos, perdón, Dios está cansado. Bueno, es parafraseando, no quiero decir que Dios ya se cansó. Pero dice la palabra: y Dios se arrepintió ¿de qué? De haber creado al hombre. Trajo el diluvio por causa de la maldad del hombre. Traerá el día del Señor por causa de la maldad del hombre. Hermanos, Dios no va a destruir la humanidad en total. Tienen que venir, hermanos, los juicios de Dios. Y la gente está, hermanos, ¿qué? Despreocupados. En cuanto a los juicios venideros, miren, vamos a ver esto, ya voy a terminar. Lo que dice Lucas 21, 34 al 36. Se lo voy a leer, ahí le va. Ya voy a terminar. Mirad también por vosotros mismos. ¿Quién está hablando? El Señor Jesús. Mirad también por vosotros mismos. Hey, hermanos, yo tengo que ver por mí mismo. ¿Sí me explico? Un padre de familia ve por sus hijos chiquitos para formarlos. Amén o no amén. Pero aquí ya en el asunto escritural de la fe, de la salvación, Pablo está diciendo al Señor, perdón, el Señor Jesús le está diciendo: mirad por uno que mismo. Te salvas tú y no tus hijos. Digan amén. O se salvan tus hijos y yo no me salvo. ¿Sí me explico? La salvación es ¿qué?
Eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos. La salvación es personal. Mira por ti mismo, que estemos fundamentados perfectamente en Cristo Jesús. Amén o no amén. Pero también hay que mirar, hermanos, hay que tener en cuenta a nuestros hermanos, los que andan descarriados. Pero es primero tu salvación, tú mismo. Digan amén, por favor. Qué tremendo. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de... ¿Quién lo está diciendo? Yo no. No le está diciendo el que registró este pasaje, lo está diciendo el Señor Jesús. Que nuestros corazones no se carguen de ¿qué? Ahí le va. ¿Cómo está el mundo ahorita? Glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Yo prefiero estar aquí en pie en un culto delante del Cordero de Dios, adorándolo y glorificando su nombre, que estar en aquel día del Señor, que estar en aquel día del trono blanco. Miren, hermanos, Lucas 21:34. Estén atentos y no dejen, fíjense bien lo que les dice, los que los esclavicen el vicio. Estén atentos y no dejen que los esclavicen el vicio, las borracheras o las preocupaciones de esta vida, con lo que el día aquel caería por sorpresa. Es otra versión, sobre ustedes, porque será como una trampa en la que quedarán apresados todos los habitantes de la tierra. Estén pues alerta y no dejen, fíjense bien lo que le dice a los discípulos, y no dejen de ¿qué? De orar. Entonces, ¿cuál es la clave, hermanos, para estar apercibidos y estar viendo por sí mismos? ¿La qué? La oración. Entonces, la primera, hermano, ¿cómo se dice? El Señor les dice, la primera, ¿cómo se le podríamos decir? Precaución es que debemos de estar ¿qué? Orando. ¿Cuánto les gusta orar? ¿Cuánto les gusta orar? A todos nos debería de gustar orar. No es fácil, hermanos, pero miren, estén pues alerta y no dejen de orar para que consigan escapar de lo que va a suceder y puedan mantenerse en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, termino. Muchos hombres de Dios no se han mantenido pie delante del Hijo del Hombre. Se han apartado de las cosas de Dios. Pastores, ministros, evangelistas, líderes, no han podido que mantenerse en pie delante del Hijo del Hombre. Mantenerse en pie delante del Hijo del Hombre en esta tierra es servirle, buscarle a Él, adorarle, estar sujeto a sus ordenanzas, a lo que Él dice, su palabra. Eso es mantenerse de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Lo comprendieron, verdad? Porque yo prefiero mantenerme, estar aquí en pie delante del Hijo del Hombre,
que en aquel día estaré en pie delante del Hijo de Dios. ¿Cómo? Miren, termino. Las palabras del mismo Jesús, en lo que leímos, es una postura, hermanos, bien, que debemos de comprender. Hoy, hermanos, tenemos a Jesús como el Salvador y el perdonador de nuestras vidas. El día de mañana lo tenemos en una postura. La hermana Lili, aquí es una hermana en Cristo Jesús. Dios la bendiga. Pero cuando ella se pone la investidura de licenciada en leyes, se pone en un juzgado, en un juicio, y ella tiene la capacidad de defender al imputado, se llama, de defenderlo del otro. Tiene autoridad. Pero el que va a dar la última palabra es el juez, ¿verdad que sí? Señora licenciada, su protector es culpable, ¿cierto o no? Pues ahorita, hermano, tenemos al Hijo de Dios como licenciado. En aquel día lo tendremos como juez. Hoy es el tiempo, amada iglesia, de seguir adelante. ¡Ey! Ya no hay que vivir de religiosidad. Hay que vivir ¿de qué? De la obediencia en la palabra del Señor. Concluyo. Hoy día los tiempos son muy apremiantes en sus acontecimientos escatológicos, ya que estamos viviendo tiempos extras en el Cairo de Dios y en el crono de los humanos. ¿Sí estamos viviendo extras? Sí, en los dos tiempos, hermanos. Cristo viene. Hermanos, les repito, estamos a milésimas, no milésimas, ¿a cómo se dice? 10 milésimas. ¿Se acuerdan de los relojes electrónicos que marcaban eso? Yo tengo uno todavía en la casa. Nomás miramos así, puros puntitos. Estamos a 10 milésimas del crono del ser humano de que Cristo viene. En el Cairo de Dios, Dios está aquí ya. Nomás es que diga el Padre, ya, y viene el rapto de la iglesia. Denle un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Hermanos, no es tiempo de hacerle al cristianito, perdón. Es tiempo de estar firmes. Que Dios nos ayude, hermanos. A lo mejor ustedes se van y yo me quedo. O yo me voy y ustedes se quedan. ¿Es una realidad? Sí. Ya que estamos viviendo tiempos extras en el Cairo de Dios y en el crono de los humanos. Todo esto ha de cumplirse ya muy pronto. Los profetas los anunciaron. Los apóstoles junto con Pablo lo dijeron. Y hoy día lo seguimos predicando. ¿Sí o no? Hermanos, ¿qué más señales queremos? Los profetas lo dijeron. El mismo Señor Jesús se lo dijo a los discípulos. Los discípulos se lo dijeron a la iglesia primitiva. Cuando yo me convertí hace 40, 50 años, ya me lo dijeron que Cristo viene. Y ahora yo se los estoy diciendo, Cristo viene. ¿Cuánto, hermanos? Ya no. Despiértense. Ni se acomoden en la, ¿cómo se llama? En la banca, como se acomodó la hermana Angélica ahorita, bien Agustito, ahí en el hombro del hermano, ¿verdad? O sea, en el asunto espiritual, ya no. ¿Sí me explico, verdad? No, ya no. Ya no hay tiempo, hermanos, de acomodarnos en el asunto espiritual. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo Jesús. La invitación hoy es esta. ¿A cuánto les hizo reacción la palabra?
El que calla otorga a todos. La invitación hoy es esta: más que nunca estemos preparados, ya que el Señor está llegando a las nubes en un tiempo muy apremiante. Las señales y acontecimientos cada día son más visibles y hay que buscar a Dios con más ahínco y dedicación de entrega. Hermanos, les invito a esperar la venida del Señor en el rapto de la iglesia. Pónganse de pie, por favor. Miren, yo sé que estuvo larga la predicación y todavía me faltó, pero tenemos que hacer un acto de ¿cómo se dice? De autoanálisis. Sabemos y entendemos cómo estamos. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está la iglesia actual? Amén. Y necesitamos pedirle al Señor que nos ayude. Hermano, no me juzgues. O yo no te juzgue a ti. Yo tengo cola que me pises y también tú tienes cola que te pisen. ¿Entienden eso? Esa es una trampa del diablo. El único perfecto es Cristo Jesús. Y en Él pon tu mirada. Yo quiero invitarlos al altar. Yo sé que no tienen ganas, pero hay que venir. Hay que venir. Vénganse, vénganse, vénganse. Todos, no te quedes ahí.